Estimados estudiosos, muy buenas tardes. Damos inicio a la videoclase del día de hoy en el tema de gestión de tareas de alto riesgo, tal cual como lo habíamos comunicado en los correos y tal cual como lo habíamos expresado en la última clase. Bueno, vamos a abrir aquí las diapositivas. Vamos a iniciar hoy con la conceptualización y vamos a iniciar con el énfasis de la gestión de tareas de alto riesgo en dos riesgos que son realmente primordiales y que tienen una importancia desde el punto de vista de materialización del accidente, una importancia significativa cuyas consecuencias pueden llegar a ser catastróficas, y es el caso del trabajo en alturas y de los espacios confinados. Lo que queremos ver en esta videoclase básicamente es que ustedes logren contextualizarse en una tarea de alto riesgo, logren captar ciertos conceptos básicos y el objetivo final va a ser que ustedes sepan actuar, ¿cierto?, administrativamente y operativamente frente a la gestión de un riesgo, ¿cierto?, que se ha considerado como una tarea de alto riesgo. Más adelante vamos a explicar estos conceptos, vamos a saber cuándo es una tarea de alto riesgo o cuándo mejor la podríamos considerar de alto riesgo, y lo más importante, cómo vamos a procurar la gestión desde el punto de vista de disminución de accidentes y disminución de accidentes laborales. Vamos a iniciar prácticamente desde un marco laboral. Porque es importante comenzar de este entorno, y vamos a hablar un poquitico del decreto 2090 del 2003. Este decreto nos habla de aquellas tareas o labores desempeñadas que implican la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta con ocasión del trabajo. Resulta que este decreto nos dictamina unos oficios que tienen unos ciertos riesgos que desde el punto de vista de salud, pues sus consecuencias son realmente graves en caso, vuelvo y repito, de que se materialice. Este decreto pues normatiza un poquitico estos oficios desde el punto de dar ciertos beneficios o ciertas preventas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de pensiones, desde el punto de vista de vacaciones. Es decir, nos da una serie de beneficios, o le da una serie de beneficios a los trabajadores que desempeñan esos oficios, teniendo en cuenta pues la magnitud de estos riesgos y su gravedad. Vamos a revisarlo, esto va a ser el primer paso. Vamos a mirar el artículo 2 del decreto 2090 del 2003. Nos define las actividades consideradas como de alto riesgo, dentro de las cuales tenemos minería bajo tierra, altas temperaturas, radiación ionizante, sustancias cancerígenas, controladores de tránsito aéreo, bomberos e IMPEC en el tema de la custodia. Entonces fíjate que aquí nos están dando unos oficios considerados, ¿cierto?, de alto riesgo, incluidos dentro del decreto 2090, y que de acuerdo desde el punto de vista laboral, a los cuales desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista del oficio directamente hablando, se les va a dar ciertos beneficios de acuerdo pues a su gravedad. Vuelvo y repito, estos beneficios son desde el punto de vista de pensiones, desde el punto de vista de vacaciones. Pues en algunas ocasiones esta gente se va a poder pensionar más rápidamente que un trabajador que se dedica a un oficio, pues que no esté dentro de esta clasificación, y tiene unas ciertas, llamémoslo entre comillas, privilegios o beneficios que los vamos a encontrar directamente en el 2090 del 2013 en el decreto. Aquí nos presenta el artículo 16 del 2011, perdóneme, el artículo 16 de la resolución 1111 del 2017, los estándares mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo. Nos hace referencia al artículo 2 del decreto 2090 del 2013, que ya lo revisamos, y también nos hace alusión que el empleador debe realizar una identificación de peligros, ¿cierto?, y una valoración de riesgos del cargo. Entonces, de cierta manera, la resolución 1111 pues nos dice que aquellas tareas de alto riesgo, además de hacer referencia a lo que nos indica el artículo 2 del decreto 2090, también debe el empleador garantizar que tenga una metodología o un instrumento cuya finalidad sea la de identificar el peligro y evaluar el riesgo.
desde el punto de vista de, bueno, aquí nos presenta funciones, tareas, jornadas de trabajo, lugar donde desempeña su labor, etc. Bueno, aquí continuamos un poquitico con el decreto 2090 del 2003. Este decreto pues sencillamente nos da la definición de los oficios, nos realiza una identificación de trabajadores, nos habla del sistema de gestión y posteriormente nos habla del análisis de riesgos y medidas de prevención para agrupar todo esto en algo que se llama evaluación de exposición. La resolución 1111 del 2017 indica que la ARL dará asesoría, capacitación y asistencia técnica a las empresas con actividades de alto riesgo. El artículo 2.2.4.6.15 que habla acerca de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Parágrafo 4. Se debe identificar y relacionar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el decreto 2090 del 2003 o a la norma que lo modifique o sustituya. Conceptos básicos. Bueno, digamos que hasta este instante hablamos del decreto 2090 del 2003 y de los oficios a los cuales pues se les consideraría como actividades de alto riesgo, y ya sabemos que el mismo decreto pues nos da unas directrices de cómo se deben gestionar y cómo se deben tratar estos riesgos al interior de la empresa. Ahora vamos a hablar de las tareas de alto riesgo y no quiero entrar en confusiones. Ya las tareas de alto riesgo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo tienen otro contexto y es importante que lo aprendamos a diferenciar. Entonces, primero hablé de una normatividad, ¿cierto? Que está dentro de la decreto 2090 del 2013. Ya ustedes saben cuáles son los oficios o las actividades de alto riesgo. Ahora vamos a hablar de unas tareas de alto riesgo que lo podríamos denominar o catalogar como otro grupo de actividades que no van a estar dentro de ese decreto, ¿verdad? Pero que desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo deben ser tratadas de manera muy especial y muy puntual y de cierta manera con un proceder un poco diferente a los demás riesgos. ¿Por qué? Porque sencillamente una tarea de alto riesgo desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo es una actividad o un oficio que contiene unos riesgos inminentes o unos riesgos que en caso de que llegasen a materializarse, sus consecuencias pueden ser nefastas. Cuando yo digo nefastas, hablo muy seguramente de la máxima consecuencia que podemos hablar, que es la muerte. Estos riesgos se consideran críticos o estas tareas se consideran críticos sencillamente porque en caso de que se materialicen, hay una alta probabilidad de que la consecuencia sea la muerte o en el menor de los casos sean accidentes o sean consecuencias que lleven al trabajador a una capacidad permanente, como podría ser la invalidez, como podría ser la cuadriplegia, como podría ser una serie de consecuencias donde van a disminuir la calidad de vida del trabajador notablemente y muy seguramente pues tendrá una pérdida de capacidad laboral del más del 50%, lo cual le otorgará una pensión de sobrevivencia. Entonces, fijémonos que hay unos riesgos que, si bien es cierto, no escatimamos en proceder para su control, ¿cierto? No debemos escatimar para su control. Sí, también debemos ser conscientes que en caso de que se materialicen, pues no nos van a llevar a unas consecuencias catastróficas. Y eso pues lo revisamos en la matriz de peligros. Pero fijémonos que hay otros riesgos que en caso de materializarse, pues nos van a llevar a unas consecuencias catastróficas. Es ahí donde nosotros debemos apuntar y es ahí donde nosotros debemos priorizar la gestión de riesgos. Debemos siempre comenzar a realizar esta gestión por las tareas de alto riesgo y debemos tenerle cierto respeto y cierta prioridad a estas tareas. Es decir, desde ese punto de vista, la organización, desde el punto de vista de la contextualización, la organización puede definir sus tareas de alto riesgo, no solamente aquellos oficios que le pueden originar unas consecuencias nefastas al trabajador, sino también aquellas actividades que le puedan generar unas pérdidas importantes a la organización. Es decir, si yo tengo una actividad en mi organización
o mejor, una máquina dentro de mi organización, donde yo sé que si esa máquina en el momento que se dañe o tenga una parada, pues me va definitivamente a dañar la producción o a parar toda la producción durante meses o semanas, pues yo podría definir que esa máquina es crítica desde el punto de vista de la pérdida y por ende tendría que implementar ciertas medidas de control que garanticen que esa máquina no va a parar, ¿cierto? Porque en caso de que esa máquina pare o se dañe, pues me va a dañar la producción de toda una semana o todo un mes. Es básicamente lo mismo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, aplicado hacia lesiones a los trabajadores. Es decir, si nosotros sabemos que en caso de que una tarea crítica o de alto riesgo se manifieste, si un riesgo crítico o de alto se manifiesta, pues vamos a saber inmediatamente que esas consecuencias van a ser supremamente graves. Lo que nosotros debemos hacer entonces es hacer una gestión del riesgo de tal forma que minimicemos al máximo las probabilidades de ocurrencia de ese evento. Llámese trabajo en altura, llámese espacios confinados, trabajos en calientes, etc. Es por esto que vamos a ver una serie de actividades o de tareas mejor que se consideran como tareas de alto riesgo y vamos a desarrollar una metodología para que ustedes sepan qué debemos hacer cuando se nos presenten estos riesgos de nuestras empresas y cómo los debemos controlar teniendo en cuenta que son actividades de alto riesgo. Vamos a leer muy rápidamente la definición. Son aquellas tareas donde el trabajador o la propiedad se encuentran expuestos a un gran riesgo y en caso de materialización pueden causar consecuencias graves, mortales o catastróficas. Entonces pasamos a las tareas de alto riesgo, ya vamos a puntualizarlas, ya que están las tareas de alto riesgo más comunes en la industria y las que más podemos conocer. Pero recuerden que las tareas de alto riesgo las pueden calificar directamente ustedes desde una contextualización puntual del hacer de la organización, de qué hace y de su actividad económica. Vamos a mirar las tareas de alto riesgo más común y las que más nos han generado accidentalidad en el contexto colombiano. Primero que todo encontramos el trabajo en alturas. Todos sabemos y hemos escuchado trabajo en alturas, más adelante lo vamos a puntualizar. Encontramos los espacios confinados, el trabajo en excavaciones, trabajo con energías peligrosas, izaje de cargas, trabajo en caliente y manipulación de sustancias cancerígenas. Lo que queremos hacer en esta primera videoclase y en la de la próxima semana es enfatizar un poco más sobre aquellas tareas de alto riesgo, porque tenemos en cuenta que la materia ingresó o comenzó mejor desde lo general y lo que yo quiero es ir hilando más fino hasta llegar a lo más específico y a lo más prioritario. En este caso, hemos definido 4 dentro de la segunda semana, tercera y cuarta semana de la asignatura, vamos a trabajar y vamos a enfatizar sobre unas tareas de alto riesgo que tienen que ver con el trabajo en alturas, espacios confinados. Vamos a ver si en la próxima clase les alcanzo a hablar un poco de la excavación y trabajo en energías peligrosas y trabajo en caliente. Básicamente, pues quiero enfatizar, desafortunadamente no los vamos a poder ver todos, pero lo que yo quiero por lo menos es dejarles unas herramientas, ¿cierto? Dejarles una metodología para que ustedes, sea cual sea la tarea de alto riesgo, la puedan gestionar desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista operativo puedan dar también sus puntos de vista con el objetivo principal de hacer gestión del riesgo, hacer control del riesgo y minimizar el impacto en caso de su materialización. Bueno, aquí el primer paso, ya entrando en materia, voy a dar una serie de pasos, ¿cierto? Una serie de actividades que nos van a servir para gestionar cualquier tarea de alto riesgo. ¿Listo? Antes de enfatizar puntualmente en trabajo en alturas y antes de puntualizar en espacios confinados, quiero dar unas generalidades para tratar y gestionar las tareas de alto riesgo. La primera es la que ven en pantalla, que es la de generar un inventario de tareas de alto riesgo. La empresa tiene una serie de operaciones y actividades generales. Lo que necesitamos es que cuando nosotros realicemos una identificación de peligros, inmediatamente vayamos, o paralelamente mejor, vayamos tomando el inventario de tareas de alto riesgo. Ya sabemos qué es alto riesgo, ya sabemos qué consideramos nosotros de alto riesgo. Sencillamente, si vemos un riesgo, que en caso de que un riesgo potencial o ya expresado, y que en caso de que se materialice o en caso de que se llegase a dar, me va a ocasionar una consecuencia nefasta, pues sencillamente ese riesgo y esas tareas o actividades las calificaré
como tareas de alto riesgo y procederé a hacer una serie de medidas de control, ¿cierto? Puntuales para esas tareas que me van a ayudar a controlar ese riesgo. Más adelante les diré cuáles son esas actividades, ¿cierto? Que debemos realizarle puntualmente a las tareas de alto riesgo, ¿sí? Con el fin de garantizar, no voy a decir que me van a garantizar que no se origine el accidente o la enfermedad, pero sí me va a garantizar disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento. Eso sí se los puedo decir con plena certeza y seguridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cuáles son las actividades de alto riesgo que tiene mi organización. Para hacerlo, pues deberé hacer una inspección general de la planta, deberé saber puntualmente a qué se dedica la organización, ¿cierto? ¿Por qué les digo que lo hagamos paralelamente al diseño y al levantamiento de la matriz de peligros? Porque pues, de alguna manera las dos cosas van a ir muy relacionadas. Sencillamente, cuando tú estés levantando la matriz, vas a identificar esas tareas de alto riesgo. O si ya la matriz está levantada, pues sencillamente nosotros vamos a hacer una inspección general por la organización, vamos a revisar también documentación y podremos, de acuerdo a esas dos actividades, tanto operativa como administrativa, vamos a definir cuáles son las actividades de alto riesgo de la organización a través de un inventario. Nos hacen dos preguntas fundamentales. ¿Cuántas tareas de alto riesgo se realizan en tu empresa y cuáles trabajadores están expuestos o las realizan? Claro, si yo identifico, si yo hago un inventario de tareas de alto riesgo, pues debo saber en qué áreas, ¿cierto?, se presentan esas actividades de alto riesgo, cuál es su proceso, ¿cierto?, cuál es su quehacer y qué trabajadores están involucrados directamente en la consecución o están expuestos directamente a estos riesgos críticos. Hablemos un poquito, bueno, aquí continuamos un poquito con el marco legal ya después de dar un concepto a grandes rasgos de lo que son las tareas críticas y las actividades críticas. Aquí nos hablan del decreto 1072 del 2015, vamos a hablar un poquito del decreto 1072 del 2015 y especialmente el artículo que nos habla sobre la contratación. Informar a proveedores y contratistas previo al inicio del contrato peligros y riesgos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo rutinarias y no rutinarias. Entonces fijémonos, ¿por qué traemos este artículo a la videoclase? Porque este artículo nos indica que cuando nosotros subcontratamos personal externo o ajeno a la organización para que nos haga una actividad laboral dentro de la organización, les debemos informar sobre las actividades o tareas de alto riesgo y sobre las actividades rutinarias y no rutinarias de la organización, con el fin de que estas personas tomen las medidas pertinentes para el control de este tipo de riesgos. Es importantísimo esto. Aquí nos expresan y pues es importante decirles, por favor, que revisen la NTC 4116. Es una norma técnica colombiana que nos habla de metodologías para el análisis de tareas, que muy seguramente nos va a profundizar todo este tema que estamos viendo en tareas de alto riesgo. Bueno, aquí vamos a dar un poquito ya lo que nos hablamos del decreto 2090 y vamos a hablar un poquitico, vamos a profundizar un poco más acerca de los fundamentos básicos de la implementación de programas de gestión para tareas de alto riesgo. Y aquí puntualmente esta diapositiva quería llegar, porque básicamente lo que quiero es dejarles muy en claro cuáles son los pasos y cuál es el procedimiento adecuado que debemos hacer cuando nos enfrentemos a unas tareas de alto riesgo. Bueno, aquí lo vamos a llamar como implementación de un programa de gestión para tareas de alto riesgo. Vuelvo y repito, este programa nos va a servir para cualquier tarea de alto riesgo que nosotros hayamos previamente identificado. Ya sabemos que podemos encontrar unos elementos muy importantes en la NTC 4116, ¿sí? Pero básicamente vamos a arrancar con los procedimientos seguros de trabajo. Y aquí va la primera actividad administrativa que va o nos va a ayudar a ejercer un control sobre el riesgo y son los procedimientos seguros de trabajo. Es decir, toda actividad de alto riesgo deberá tener un procedimiento seguro de trabajo que indique el paso a paso a seguir para que ese riesgo no se vaya a manifestar o no se vaya a hacer realidad a través de un accidente o a través de una enfermedad. Entonces lo que yo quiero
básicamente es indicarles la estructura desde el punto de vista de forma y fondo que debe contener un procedimiento para que ustedes posteriormente lo puedan desarrollar en sus empresas. Primero que todo, el procedimiento es un debe. El procedimiento es un documento que vamos a redactar y es un procedimiento de carácter obligatorio, es decir, es lo que se consagre o lo que se consigne en este procedimiento deberá ser de obligatorio cumplimiento por parte de todos los trabajadores involucrados en el procedimiento. Primero, es un escrito en un formato simple y funcional claro. El procedimiento debe estar por escrito, no podemos dejar procedimientos verbales porque no nos sirven verbales. Tienen que ser procedimientos escritos. Debemos presentar, ese procedimiento debe arrancar con el título del procedimiento y posteriormente debemos relacionar cuál es el objetivo del procedimiento y su importancia. No emplear frases, está alerta, tenga cuidado, etcétera, pues ellas no especifican qué se debe hacer o cómo se debe hacer. Es muy importante lo que acabo de mencionar, ya que el procedimiento debe ser un escrito supremamente claro y que describa el paso a paso desde el punto de vista de normas de seguridad que debe realizar el trabajador enfocado u orientado a que el riesgo no se manifieste. Es decir, que si yo cumplo con las directrices, normas de seguridad que me indica el procedimiento, muy seguramente voy a disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento. Eso es lo que yo realmente busco, que el evento no se materialice, ¿cierto? Partiendo del cumplimiento del procedimiento. Si ya vemos que cumplimos todo lo que dijo el procedimiento y sin embargo se materializó el riesgo, pues tenemos que hacer unos ajustes y esos ajustes los realizamos directamente en el procedimiento con el fin de que el evento no vuelva a ocurrir por las mismas circunstancias o por las mismas causas. Nos hablan de una descripción paso a paso de lo que se debe hacer, no de lo que no se debe hacer. Importante, aquí nosotros cuando vamos a identificar el paso a paso de una tarea segura, pues sencillamente la descripción y como lo vamos a redactar va a ser de una forma que le indica al trabajador lo que debe hacer, lo que sencillamente son unos debes que él debe cumplir de acuerdo a las normas de seguridad y de acuerdo al proceso seguro para hacer la actividad o la tarea. El procedimiento debe redactarse en forma clara, concisa, correcta y completa. Debe tener una explicación de por qué se debe hacer la tarea como indica el procedimiento, hacer énfasis para lograr la reducción de pérdidas. Y yo aquí quiero adicionar un par de elementos. Es muy importante definir el alcance del procedimiento. Cuando yo hablo de un alcance, es definir ese procedimiento, qué áreas de la organización me va a abarcar o hasta dónde ese procedimiento me va a llegar. Porque puede ser que yo genere un procedimiento, una tarea de alto riesgo, pero no necesariamente lo vamos a aplicar en toda la organización. Por eso es importante que definamos ese alcance. Es decir, el procedimiento a qué área o a qué personal o a qué cargos aplicaría, ¿sí? Otro aspecto importante, hay que definir los responsables del procedimiento. Cuando nosotros definimos los responsables del procedimiento, vamos a pensar en aquellas personas que están involucradas de manera directa o indirecta en el buen desarrollo del procedimiento y en su cumplimiento. Es decir, tenemos que pensar en la gerencia, ¿cierto? Que es la encargada de autorizar el cumplimiento o la encargada de aprobar mejor el procedimiento. Debemos pensar en mandos intermedios, que son los supervisores, ¿cierto? Que van también de alguna manera a colaborar o a ejercer control en el cumplimiento del procedimiento y obviamente los trabajadores quienes son finalmente los que lo van a tener que cumplir. Es decir, dentro de esas personas responsables debemos involucrar gerencia general, quien es quien nos aprueba el documento, debemos involucrar a los mandos medios, que debemos pensar en ellos como aquellas personas que nos van a ayudar desde el punto de vista operativo a que este procedimiento lo cumplan los trabajadores y obviamente los trabajadores quienes son los que van a ejercer y los que van a ejecutar y cumplir con el procedimiento. Esto es muy importante definir estos responsables. Obviamente también tendremos ahí al encargado de seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente, pues ahí sí pasaríamos a la descripción, ¿cierto? Y a lo que ya hemos mencionado anteriormente.
Vamos al tema de la práctica. Bueno, aquí no quiero, otro aspecto importante es que este procedimiento, lo ideal es que tenga las firmas de quien lo elaboró, de quien lo aprobó, ¿cierto? Con el fin de que se institucionalice al interior de la empresa. Si nosotros realizamos un procedimiento seguro de trabajo que no lleve la firma del representante legal o que no lleve la firma de un mando medio, pues muy seguramente no le van a darle la importancia que merece al documento. Mientras que si hacemos todo lo contrario, el trabajador al ver que es un dictamen o es una orden, entre comillas, por parte del empleador, del gerente, pues muy seguramente lo va a tener más en cuenta y lo va a cumplir. Es una recomendación que les hago. Entonces, básicamente, y recordemos que también eso es un tema de control documental que nos lo exige el 1072. Desde el punto de vista de tema documental, recuerda que los documentos deben ser claros y deben ser identificables. Entonces, dentro de esa identificación es importante que nosotros relacionemos quién lo elaboró, ¿cierto? Y quién aprobó el documento. Muchas organizaciones le ponen elaboró, aprobó y revisó, también es válido, simplemente elaboró y aprobó también es válido, pero lo importante es que tengamos esas firmas, ¿cierto? Que le dan cierta carácter de oficial al documento y que el trabajador lo va a ver también como una orden un poco más directa y le va a tomar un poco más de seriedad a la hora de cumplir el documento. Desde el punto de la vista práctica nos dicen que pues debemos tener formatos simples y funcionales para ejecutar el procedimiento. Recordemos que cuando nosotros diseñemos el procedimiento, este diseño del procedimiento se va a enmarcar dentro de una etapa de planeación. Cuando nosotros apliquemos el procedimiento, muy seguramente para su aplicación vamos a tener que generar registros a través de formatos. Entonces, si nosotros tenemos unos instrumentos que son los formatos para que el procedimiento se evidencie su ejecución, pues sencillamente estos formatos deben ser simples y funcionales y fáciles de entender. El objetivo de ser claro se sugiere hacer referencia al bienestar del trabajador. Siempre que nosotros redactemos el procedimiento, pues hacer alusión a que el cumplimiento del procedimiento va a estar encaminado al bienestar general de la salud y seguridad del trabajador, que va a repercutir muy seguramente, o lo más probable, a la disminución de los accidentes y enfermedad laboral. Dentro del procedimiento tenemos que hacer también alusión a los elementos de protección personal obligatorios para cumplir el procedimiento. Ya posteriormente se definirán qué elementos de protección personal deben ser, pero estos elementos de protección personal deben ser explícitos, indicar cuáles son puntualmente los que el trabajador debe usar con el fin de que el procedimiento pueda cumplirse adecuadamente. Herramientas, equipos especiales que se deben usar, acciones en caso de emergencia, normas y reglas que deben cumplirse, pues son una serie de elementos que también pueden llevar el procedimiento con el fin de que la información quede completamente clara. Digamos que la razón por la cual debemos involucrar cada uno de estos elementos mencionados es para que la información cada vez sea más clara y el trabajador no tenga ninguna duda acerca del cumplimiento del procedimiento. Es fundamental este aspecto, porque ante una duda que tenga el trabajador para cumplir el procedimiento, va a ser muy seguramente una omisión a un acto seguro que muy seguramente me puede llevar al desarrollo y materialización de un riesgo cuya consecuencia puede ser un accidente o una enfermedad laboral. Bueno, aquí vamos a leer un párrafo que me parece importante. Solo las personas calificadas previo a evaluación de su superior inmediato y visto bueno del coordinador de salud ocupacional deben estar autorizadas para ingresar a las áreas de circuitos abiertos como la central eléctrica. Antes de comenzar la labor, el trabajador debe realizar una inspección exhaustiva al lugar con el fin de identificar riesgos, los cuales deben reportarse y solucionarse. Básicamente, pues esto es un ejemplo, ¿cierto?, de un paso de seguridad que podemos aplicar a un procedimiento. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, esto es una directriz, es un debe. Es un ejemplo para que ustedes puedan, de alguna manera, arrancar con la elaboración de estos procedimientos, ¿cierto?, de una manera adecuada. Vamos a mirar los documentos de un programa de implementación de gestión de tareas de alto riesgo. Entonces, podemos tener las políticas de tareas de alto riesgo desde un punto de vista macro, es decir, cuando tengamos varias tareas de alto riesgo, podemos definir unas políticas de manera general. Debemos tener unos procedimientos de trabajo seguro, documentos de los cuales ya hemos hablado.
Debemos tener hojas de vida y exámenes de aptitud del trabajador. Es importante que que si nosotros vamos a ordenarle al trabajador, ¿cierto?, que realiza actividades de alto riesgo, pues su examen de aptitud así lo valide. Si los cargos a los cuales se van a desarrollar, que van a desarrollar los trabajadores, son tareas de alto riesgo, pues aquí el examen de aptitud va a tener una importancia mayúscula en el sentido, pues, de que este examen es el que nos va a definir desde el punto de vista de la salud si este trabajador es el adecuado o no es el adecuado para desempeñar esa labor de alto riesgo. Entonces es importantísimo tener estos exámenes de aptitud, ¿cierto?, aceptados por parte del médico para desempeñar una labor de alto riesgo. Exámenes ocupacionales. Los exámenes ocupacionales, pues ya sabemos que son los exámenes que ayudan a identificar ciertos estados de salud del trabajador que pueden ser desfavorables para él. Esos exámenes ocupacionales pueden ser audiometrías, expirometrías, ¿cierto?, visiometrías o estudios optométricos, ¿cierto?, que nos van a decir con exactitud cuál es el estado de salud del trabajador puntualmente para la labor a la cual lo voy a ordenar o le voy a poner para que me desempeñe. Estos exámenes ocupacionales es importante que los tratemos y los tramitemos a través de un médico especialista en salud ocupacional, a través de un profesiograma. El profesiograma sencillamente es un documento que me relaciona, ¿cierto?, los cargos y los riesgos, ¿cierto?, de la organización, y sencillamente el médico con estos datos me va a definir qué exámenes ocupacionales, ¿cierto?, debe realizarse el trabajador con la finalidad de iniciar muy seguramente un programa de vigilancia epidemiológico y con el fin de hacerle un seguimiento y un monitoreo a su estado de salud, de tal forma que aquellos riesgos a los cuales yo estoy exponiendo al trabajador no le vayan a agravar la enfermedad que ya tenga, o no le vayan a iniciar, en caso de que no tenga enfermedad, no le vayan a iniciar pues una enfermedad de carácter ocupacional. Entonces básicamente es un medidor ahí de su estado de salud, y también pues al empleador le va a también servir mucho esta información con el fin de saber si el trabajador es apto o no apto para colocarlo a desarrollar una actividad desde el punto de vista de estos exámenes. Inspecciones preoperacionales. Bien importante, y estas inspecciones preoperacionales básicamente se realizan a las máquinas, equipos y herramientas, y automóviles, vehículos. Es importante, bueno, no solamente esos aspectos, sino también podemos hacer una inspección preoperacional a un área de trabajo. Esta inspección preoperacional sencillamente es una actividad enfocada a verificar condiciones de salud de un determinado objeto o de un determinado espacio, con la finalidad de corroborar y garantizar que se están cumpliendo las normas de seguridad para poder arrancar y comenzar a iniciar la tarea. Es decir, estas inspecciones preoperacionales deben realizarse antes de comenzar la actividad. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que una inspección preoperacional muy conocida es la que se le hacen a los vehículos. Es decir, cuando nosotros tenemos unos vehículos, el conductor, antes de ponerlos en funcionamiento, debería hacer una inspección preoperacional con el fin de evidenciar que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones de uso, ¿cierto? Nos diría la teoría que si el conductor identifica alguna anomalía en esta inspección preoperacional, no podrá utilizar el vehículo hasta tanto pues el defecto o la condición subestándar sea corregida. Básicamente para esto nos sirven las inspecciones preoperacionales. Muy comúnmente las aplicamos a máquinas, equipos y herramientas, pero también las podemos aplicar a lugares o espacios de trabajo en general. Simplemente aquí lo importante es definir qué es lo que se va a inspeccionar y cuáles son los puntos más neurálgicos, ¿cierto?, a tener en cuenta que vamos a inspeccionar con el fin de que cumplan con los requisitos de seguridad. Vamos posteriormente a planear las tareas de alto riesgo. Vamos a planear qué equipos, personas, tiempos y herramientas vamos a usar. Eso es la planificación. Sencillamente, si tenemos una tarea de alto riesgo, antes de iniciarla, obviamente, debo hacer una planeación de cómo la voy a ejecutar. Debo saber qué equipos voy a usar, qué personas van a integrar el equipo para ejecutar la actividad, qué herramientas, qué tiempos me va a demorar la actividad, y con esta planeación pues me va a permitir anticiparme a aquellos factores de riesgo que se puedan materializar, o anticiparme a aquellas condiciones inseguras que se puedan presentar durante el desarrollo del trabajo, con el fin de
implementar las medidas de intervención a tiempo. Es decir, cuando yo hablo de implementar medidas de intervención a tiempo, son acciones correctivas o preventivas, ¿cierto?, que van a minimizar el riesgo antes de iniciar la tarea de alto riesgo. Nos hablan de ATS, AROS y otros. Estos son sencillamente unos instrumentos de tipos administrativos. El primero significa análisis de trabajo seguro, el otro significa análisis de riesgo ocupacional. Sencillamente pues son unos instrumentos que se aplican para definir puntualmente ya cuando el trabajador está ejerciendo su labor, perdóneme, antes de que el trabajador ejerza su labor, sencillamente me va a identificar de manera muy específica las tareas que va a desarrollar, ¿cierto? Y de acuerdo a esas tareas que va a desarrollar, voy a relacionar los riesgos y posteriormente voy a relacionar las medidas de control o las medidas de intervención para que esos riesgos no se manifiesten. Pero entonces estos ATS ya sí son mucho más específicos, son mucho más puntuales y me tienen que de alguna manera desagregar muy bien el procedimiento de tal manera que me indique el paso a paso de la actividad, me lo relaciona a un riesgo y eso lo vamos a relacionar directamente con una acción una medida de intervención, ¿vale? Ya pasamos a un análisis de riesgo mucho más general que la matriz de peligros. Es obvio que las tareas de alto riesgo deben estar contempladas dentro de la matriz de peligros con el fin de ejercer sus controles específicos y puntuales. Debemos tener unos sistemas o unos permisos de trabajo. Quiero hacer aquí mencionar esta palabra con letra mayúscula y subrayar permisos de trabajo. Toda actividad de alto riesgo debe tener un permiso de trabajo. Es fundamental que lo tenga. ¿Por qué? Porque a través de este permiso de trabajo vamos a verificar que se estén cumpliendo con todos los aspectos y normas de seguridad adecuados para que el riesgo no se vaya a materializar y por ende garantice la salud del trabajador. Nosotros a través de un permiso de trabajo vamos a chequear y vamos a verificar que todas estas situaciones, ¿cierto? O que el riesgo mejor esté controlado a través de unos instrumentos o a través de unas acciones previas, ¿cierto? Y cuando realmente se garantice esta situación, se autorizará a que el trabajador inicie con su actividad. Si el permiso de trabajo tiene 20 ítems, tiene 20 aspectos a calificar y sencillamente de 20 me cumplió 19 y uno no lo cumplió, no puede trabajar el trabajador, no puede iniciar sus labores. Hasta tanto el permiso no esté chequeado al 100% y todas las condiciones de seguridad se cumplan al 100%. Es por eso que este permiso de trabajo soporta o tiene una importancia tan alta en el tema de la gestión de las tareas de alto riesgo. Hablemos un poquito de las hojas de vida de los equipos, de las herramientas. Es importante saber que si nosotros vamos a ejecutar una tarea de alto riesgo con unos equipos, con unas herramientas, pues estas herramientas deben estar en buen estado, y yo no diría en buen, sino en perfecto estado. ¿Cómo vamos a revisar que una herramienta esté en buen estado? Pues vamos a hacer una inspección preoperacional, pero también vamos a ahondar un poquito más, y me refiero al hecho de verificar, ¿cierto?, que los mantenimientos preventivos que se le deben hacer a esas máquinas, equipos o herramientas o vehículos se hayan hecho en el momento indicado y que se esté cumpliendo con ese programa de mantenimiento preventivo. Es importante saberlo, es importante saber que a esa maquinaria que nosotros vamos a utilizar, que a esas herramientas, pues tiene una hoja de vida y que esa hoja de vida garantiza su buen funcionamiento a través de la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo. Ojo, previo a una inspección preoperacional, recordemos que esas inspecciones preoperacionales son visuales por parte del trabajador que va a ejecutar directamente la tarea. Nos hablan también de un manual del usuario, claro, algunas o la mayoría de equipos y herramientas tienen unos manuales de funcionamiento y esos manuales de funcionamiento tienen incluidas unas normas de seguridad para que no vayamos a tener accidentes o enfermedades. Es importante que el operario o la persona que va a manipular esos equipos, máquinas y herramientas conozcan los manuales del usuario con el fin de, primero, saber cómo deben utilizar la máquina y segundo, tengan presente cómo actuar en caso de emergencia y tengan presente cuáles son los pasos de seguridad adecuados para manipular la herramienta sin que se vayan a accidentar o sin que pues, vayan a presentar algún tipo de lesión
a su organismo. Pasamos a una evaluación de proveedores. También es importante cuando nosotros tenemos actividades de alto riesgo, donde involucramos proveedores. Ya sabemos que los proveedores es un personal ajeno a la organización, es un personal externo a la organización, que de alguna manera lo estamos contratando para que realice una tarea. Pues es importante que esos proveedores también se pongan a la par, ¿cierto? Con todas estas actividades que la empresa realiza con el fin de gestionar las tareas de alto riesgo. Es decir, yo no puedo tener una actividad mixta con personal de planta de la organización y con proveedores donde solamente el personal de planta me esté cumpliendo con las normas y con el programa de gestión de tareas de alto riesgo. No sería coherente y muy seguramente aquí va a haber una incompatibilidad y muy seguramente aquí va a pasar un accidente. Es decir, si yo tengo unos proveedores, los tengo que involucrar dentro de mi programa de gestión de tareas de alto riesgo y básicamente tendrán que hacer todo lo que yo tenga destinado en este programa para minimizar la accidentalidad y minimizar los riesgos de alto riesgo. Nos llevan a un plan de formación. Este plan de formación pues no es más que una serie de formación, valga la redundancia, y capacitaciones que nosotros vamos a darle a los trabajadores directamente implicados en las tareas de alto riesgo. Es importante que estas capacitaciones sean de manera preventiva. Si tenemos trabajadores que van a estar en alturas, en espacios confinados, pues es importante darles una serie de formación a través de capacitaciones de participación, donde yo les indique cuál es la manera preventiva de abordar este riesgo y no solamente ¿cuál es la importancia de estos riesgos y cuáles son sus consecuencias, ¿cierto? Por su exposición, sino también dentro de esta formación lo que yo les debo indicar es qué pasaría en caso de que el riesgo se materialice, ¿cierto? Y cómo debemos o qué instrumentos o qué herramientas tiene la organización institucionalizadas para evitar que este riesgo se materialice. Y eso pues lo vamos a enmarcar dentro de una capacitación en prevención de la tarea de alto riesgo. Aquí es donde llegamos a tener capacitaciones en prevención en trabajo en alturas, prevención de espacios confinados, prevención de excavación, sencillamente donde les vamos nosotros a indicar al trabajador qué aspectos son los más relevantes, ¿cierto? Para que este riesgo no se materialice, cuál es su importancia desde el punto de vista de las consecuencias, cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar, etcétera. Una serie de información que va a ir puntual y va a ir enfatizada hacia el cumplimiento del programa de gestión de tareas de alto riesgo. Entonces, la gestión del riesgo, primero, debemos establecer un instrumento para recolección de la información, disponer de formatos que faciliten la toma de datos y describir las condiciones. Todo esto lo debemos recopilar, ¿cierto? A través de formatos y para implementar y desarrollar programas seguros de trabajo, pues también vamos a tener que utilizar formatos, ¿cierto? Para poder hacer el desarrollo de estos procedimientos. Clasificar áreas, lugares, actividades y frecuencia. Se realizan una separación de las diferentes labores o escenarios. Identificamos los peligros. Recuerden que en esta identificación de peligros pues vamos a identificar también o hacer el inventario de tareas de alto riesgo. Identificar los controles existentes. Vamos a, sencillamente, si identificamos una tarea de alto riesgo, vamos a definir inmediatamente si esa tarea está o no está siendo controlada, ¿sí? Con el fin de tomar las decisiones pertinentes. Y por último, evaluar el riesgo. Acorde a la metodología de evaluación utilizada, hay que establecer el nivel de riesgo. Bueno, básicamente estos puntos 1, 2, 3, 4 y 5 que les acabo de mencionar, pues son los aspectos muy generales, pero que tenemos que tener en cuenta para la gestión. Acá hay más. 6. Criterios de determinar la aceptabilidad del riesgo. En las metodologías existen dichos criterios. Establecer el riesgo aceptable, plan de acción para el control. Básicamente aquí estamos describiendo la matriz de peligros, ¿cierto? Verificar el plan de acción y actualización y actualización. Básicamente, pues estos son 10 pasos que nos van a ayudar a hacer control de riesgo. Pues si ustedes se dan cuenta, estos 10 pasos básicamente pues son los mismos a la hora de hacer la matriz de peligros. Esto es lo que debemos hacer con absolutamente todos los riesgos. Todos los riesgos. Ya sabemos que con las tareas de alto riesgo vamos a hacer unas actividades puntuales y específicas, ¿cierto? Para garantizar, o mejor, quitemos esa palabra garantizar, sino para minimizar la probabilidad de ocurrencia. Bueno, aquí nos habla de la gestión del riesgo de tareas de alto riesgo a través de la NTC 4116.
nos habla de aspectos un poco más puntuales, pero me gustaría que ustedes ahondaran sobre esta NTC mucho más a mayor profundidad, porque el tiempo no nos alcanza, de acuerdo a lo que les quiero expresar. Entonces vamos aquí a adelantar un poquitico el tema en el sentido de hablar puntualmente sobre unas tareas de alto riesgo que son realmente prioritarios su gestión para evitar su materialización. Y es aquí donde me quiero centrar, es en el tema del trabajo en alturas, ¿cierto? Que es algo supremamente delicado a la hora de hacer gestión del riesgo. Recordemos que la normatividad para hacer gestión de trabajo en alturas, para hacer gestión desde el punto de vista de seguridad, la principal norma es la resolución 1409 del 2012. Si nosotros tenemos en nuestra organización trabajos en alturas, es importante que esta norma la tengamos clara y se implemente en su totalidad para garantizar, ¿cierto? Para garantizar la gestión de este riesgo y disminuir la probabilidad de accidente. Recordemos que el trabajo en alturas es toda actividad, labor o desplazamiento que se realiza a una altura de 1.50 metros o más sobre el nivel inferior, ¿sí? Si nosotros tenemos una actividad a que se esté desarrollando a 1.5 metros de altura o más, estaría dentro de la categoría de trabajo en alturas y por ende tendríamos que implementar y aplicar la resolución 1409 del 2012. Importantísimo la aplicación de esta resolución. Básicamente, dentro de esta resolución se nos indica o se le indica, mejor a la organización, cuáles son las actividades para gestionar este riesgo. Dentro de estas actividades tenemos un programa de protección contra caídas, es decir, la organización deberá tener un programa de protección y prevención contra caídas. Básicamente este programa pues, es el que va a sintetizar y es el que de alguna manera va a reunir, ¿cierto? Desde el punto de la planeación, todas aquellas actividades que la empresa va a desempeñar con el fin de evitar un accidente a causa de una caída. Recordemos que tenemos que tener unas actividades enfocadas a la prevención y otras actividades enfocadas a la protección. Son dos cosas totalmente diferentes y hay que tenerlas. Más adelante voy a hacer la aclaración de lo que consiste cada una de ellas. Nos dice que tenemos que tener unos exámenes ocupacionales. Esos son los famosos exámenes que deben tener los trabajadores para poder realizar su trabajo en altura. Son unos exámenes diferentes a los exámenes ocupacionales que les hacen a los otros trabajadores. El examen para una persona que va a trabajar en alturas desde el punto de vista ocupacional es diferente, ya que les hacen una serie de exámenes directamente a sangre y otros conceptos que los evalúa directamente el trabajador. Es decir, estos exámenes son diferentes a los de los demás trabajadores, es importante tenerlo en cuenta. Y pues de ese mismo modo, el médico que lo realice debe tener licencia en salud ocupacional y va a definir si el trabajador es apto o no es apto para trabajar en alturas. Posteriormente, el trabajador deberá tener una formación, ¿cierto? Una formación que le va a dar la idoneidad para trabajar en alturas y por tal hecho, si realizamos la formación, que puede ser en un curso avanzado, pues él va a tener sencillamente un certificado para trabajar en alturas que toda persona que trabaja en alturas debe tener un certificado por parte del SENA o por parte de una entidad acreditada por el ONAC. Recordemos que pues, esto también lo pueden hacer entidades privadas siempre y cuando estén acreditadas por el ONAC. Por lo general, pues esto lo está haciendo el SENA y es sencillamente pues, dar una formación al trabajador de tal manera que lo va a certificar para un trabajo en alturas. Recordemos que tenemos un curso avanzado de 40 horas y tenemos un curso para administrativos de 8 horas, ¿cierto? Estos administrativos sencillamente son personas que no van a estar directamente involucradas con el trabajo en alturas, pero sí de manera indirecta, como por ejemplo el encargado del proveedor o las ventas o el encargado de hacer las compras, perdón, pues sencillamente es importante que realice este curso administrativo de 8 horas con el fin de que sepa cuáles son los elementos de protección personal que debe comprar, cuáles son los adecuados y que estén certificados, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjate que es importante que esta persona tenga un conocimiento básico del tema de alturas solamente por el hecho de comprar unos elementos de protección personal. Bueno, aquí ya tenemos unos equipos de protección contra caídas y demás elementos. Es importante definir, les comentaba hace un rato,
diferencias entre programas, ¿cierto? O mejor, actividades preventivas y actividades de protección. En los equipos de elementos de protección personal son elementos de protección. Es decir, aquí la cosa funciona de la siguiente manera. Nosotros debemos implementar unas acciones de prevención. Es decir, esas medidas de intervención preventivas van a ir encaminadas o su objetivo principal va a ser el evitar que el trabajador se caiga. ¿Sí? Las actividades preventivas están dirigidas a evitar que el trabajador se caiga de una determinada altura. ¿Cuáles son estas actividades de prevención? Pues yo puedo tener varias, por ejemplo, los permisos de trabajo, yo puedo tener señalización, porque sencillamente yo le puedo decir al trabajador, vea, si usted me transgrede esta señal, pues se va a caer, ¿cierto? Tenemos actividades de formación, tenemos actividades de permisos de trabajo, tenemos actividades que pueden ser de control de acceso. Si yo determino quién debe entrar a una área con riesgo de caída, pues eso también es una medida preventiva porque voy a evitar que una persona no autorizada se suba. Todo el tema de capacitaciones, todas estas son actividades de prevención. Es decir, estas actividades de prevención, su finalidad principal es evitar que el trabajador se caiga. Sin embargo, muchas veces, o mejor, algunas veces, estas actividades de prevención fallan o no se están cumpliendo a cabalidad o no se tienen completamente identificadas y no se aplican, y es por esto que las actividades de protección pues se convierten en algo bien importante. Entonces, las actividades de protección van a ser aquellas actividades que cuando el trabajador cae, pues van a evitar que se haga daño al momento de la caída. Es decir, cuando se activa una actividad de protección, cuando se activa una medida de protección, es porque una medida de prevención o la prevención ha fallado. Entonces, como la prevención falló, se activó la protección a través del equipo de protección contra caídas, que va a ser el que va a evitar que el trabajador de alguna manera se haga daño durante la caída, ya sea en su trayecto o contra un impacto contra el suelo. Entonces, fíjate que son dos cosas totalmente distintas que hay que tenerlas. Hay que tener medidas de protección como medidas de prevención. Y aquí nos hablan de los equipos de protección contra caídas. Recuerden que esos equipos de protección contra caídas deben estar certificados con 5.000 libras de fuerza. Sí, recordemos que estos equipos de protección contra caídas, de equipo contra protección de caídas, es una serie de elementos, ¿cierto? Vuelvo y repito, que van a evitar que el trabajador se golpee contra el suelo o contra elementos que estén entre el trayecto de la caída. ¿Cuáles son los componentes de un equipo de protección contra caídas? Debemos tener principalmente los puntos de anclaje. Son unos puntos debidamente anclados, ¿cierto? Certificados. Debemos tener unas eslingas, unas líneas de vida y un arnés que debe ser, pues también son unos cinturones o que deben estar certificados con unas costuras certificadas, que deben tener unas argollas certificadas, que es donde va a ir las eslingas y las líneas de vida. Entonces, básicamente, todo debe estar totalmente certificado. Mucho ojo en el tema de la certificación de los puntos de anclaje. El resto del equipo tú lo compras certificado, no hay problema, eso lo vendes certificado. Lo único que no te van a garantizar la certificación es en un punto de anclaje. Es fundamental que nosotros a través de un ingeniero calculista, ¿cierto?, nos garanticen que esos puntos de anclaje van a tener la resistencia que nos solicita la 1409. Aquí nos habla sobre instalaciones, puntos de anclaje, 5.000 libras. Recordemos que esas 5.000 libras de fuerza me la va a garantizar todo el equipo de protección contra caídas. También nos habla de una formación, debemos tener una formación, entrenamiento a los trabajadores, sencillamente pues una serie de capacitaciones donde los sensibilicemos y les indiquemos cuáles son los peligros de una caída, cuáles son las consecuencias y cómo es la forma de minimizar el riesgo. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Debemos tener un protocolo en caso de emergencias y debemos tener un protocolo en caso de rescate. No solamente la emergencia desde el punto de vista de incendio, desde el punto de vista de una evacuación, sino también debemos considerar qué debe hacer la organización o cómo va a actuar la organización o la brigada de emergencias en caso de rescate. ¿Cómo va a actuar o qué va a hacer la organización en caso de que un trabajador caiga y quede suspendido en el aire gracias a su equipo de protección contra caídas? Eso hay que
Eso hay que planearlo. Eso es importante saber qué va a hacer la organización. ¿Lo vamos a rescatar nosotros mismos? ¿Vamos a llamar a bomberos o no? Mejor llamamos a defensa civil. Eso hay que definirlo. Y si vamos a definir llamar a bomberos, pues debemos tener los números de bomberos para llamarlos. O debemos también definir quién es la persona que los va a llamar. Es decir, ese protocolo en caso de emergencia debe ser un documento perfectamente redactado donde le indica a la organización el paso a paso para actuar en caso de que un trabajador quede suspendido en el aire. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar unas medidas de prevención contra el trabajo en alturas, pues ya les di unos ejemplos, vamos a mirar otras. Solas o en conjunto son implementadas para advertir o evitar la caída del trabajador, esto ya lo habíamos mencionado. Dentro de estas medidas de prevención podemos encontrar sistemas de ingeniería, programas de protección contra quedas, por ejemplo las barandas, las famosísimas barandas, pues son unas medidas de prevención porque sencillamente la baranda va a evitar que el trabajador se caiga, ¿verdad? Entonces fíjate la importancia que ponen estas medidas de prevención. Las medidas de protección, pues ya las tenemos claras. Básicamente estas medidas de protección hay individuales y colectivas. El equipo de prevención contra caídas, el arnés y todo este tema es un equipo de protección individual. También tenemos las famosas redes. Estas redes serían unas medidas de protección colectiva, porque pues le serviría a cualquier trabajador en caso de su caída. La red contra caídas es importante también tenerlo en cuenta. Entonces aquí hay unas alternativas. Miramos las medidas colectivas de limitación, señalización. Bueno, esas son otras medidas colectivas de limitación, señalización, demarcación, control de acceso a barandas. Esas son medidas colectivas de prevención. Aquí las medidas de protección, lo que les había comentado, solas o en conjunto buscan detener, atrapar o proteger al trabajador en el trayecto de su caída. Entre ellas se encuentran las pasivas, que son las redes de seguridad, y las activas, puntos o mecanismos de anclaje a conectores, que ya lo vimos que es a través del equipo de protección contra caídas. Importante aquí las distancias de seguridad. Recordemos que durante la detención de una caída participan 3 elementos básicos. Cuando se implementan sistemas de protección contra caídas deberá calcularse una distancia mínima de seguridad de acuerdo con. Entonces, fijemos la distancia mínima de caída. Es importante tener en cuenta que si vamos a utilizar eslingas con absorbedor de energía, pues el trabajador de alguna manera tenga un espacio de claridad desde la superficie hasta, desde el punto donde se desplaza desde la caída, desde el borde plancha, por decirlo de alguna manera, hasta el suelo. Es importante, ¿por qué? Porque recordemos que en el momento de una caída se acciona la eslinga con absorbedor y esta eslinga pues, nos va a proporcionar 1 metro más de distancia. Es decir, ese metro hay que sumárselo de la eslinga, hay que sumárselo a la línea de vida. Y si estamos trabajando en una distancia de 3,5 metros, pues muy seguramente el trabajador se va a caer y se va a golpear y no se ha activado su absorbedor de energía, muy seguramente se va a golpear. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta distancia de claridad. Simplemente es una distancia que va a garantizar que el trabajador va a quedar suspendido en el aire y no se va a golpear. Cuando nosotros trabajamos distancias de alguna manera bajas, es decir, entre 1,5 metros de altura y 3 metros, lo que se recomienda es utilizar una eslinga de restricción. La eslinga de restricción sencillamente va a estar anclada a un punto fijo sobre la superficie en la cual el trabajador está desarrollando su actividad y va a evitar que el trabajador se caiga por algún tipo de descuido. Esta eslinga es muy utilizada, una eslinga de restricción, es decir, que va a evitar que el trabajador se caiga y puede también ser un tema importante y de estudio y de análisis a la hora de implementar medidas de intervención para el tema de trabajo en alturas. Esto ya lo hablamos, los anclajes, los arneses, los conectores, el descenso y el rescate. Debemos tener un plan de emergencias para el rescate. Y ahora vamos a hablar un poquito de los espacios confinados, ¿cierto? Recordemos aquí para finalizar en alturas el permiso de trabajo fundamental. Recordemos también que la empresa debe tener un coordinador para trabajo en alturas. Ese coordinador de trabajo en alturas debe estar formado en 80 horas de trabajo seguro en alturas para garantizar su cargo de coordinador. Toda empresa debe tener un coordinador de trabajo en alturas, quien va a ser el encargado de alguna manera, es velar por el cumplimiento de la resolución 1409 del 2012.
Hablemos ahora sí de los espacios confinados. Partamos desde los conceptos más básicos, desde su definición. ¿Qué es un espacio confinado? Es un lugar que tiene un número limitado de aberturas de entradas y salidas. Por lo general, la misma entrada es la misma salida. Por ejemplo, ductos de alcantarillado, por ejemplo, tanques o silos que contienen alimentos o silos que contienen algún tipo de líquido. Estos equipos son llamados espacios confinados, por lo que por lo general tienen la misma entrada y la misma salida. La ventilación natural es desfavorable, que podría contener o generar peligros contaminantes en el aire. No está destinado para una presencia continua de un trabajador, eso es totalmente obvio. Los principales peligros son deficiencia de oxígeno, presencia de contaminantes en la atmósfera respirable, materiales que atrapan, entre otros. Los controles, medición de contaminantes de oxígeno, ventilación, sistemas de ingreso y extracción, sistemas de permisos de trabajo. Competencias, aptitud médica, características antropométricas, capacidad cardiovascular, entrenamiento, experiencia. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para los espacios confinados? Primero que todo, es importante el permiso de trabajo. Antes de cualquier actividad en un espacio confinado, que ya definimos que es un espacio confinado, debemos tener claro el permiso de trabajo que vamos a utilizar. Ya sabemos que si el permiso de trabajo no se cumple, no se autoriza el ingreso del trabajador al espacio confinado. El permiso de trabajo deberá estar perfectamente diseñado con aquellos aspectos relevantes o más relevantes desde el punto de vista de seguridad que me va a garantizar la salud del trabajador. Posteriormente, tenemos que tener un tema y es la medición. Debemos tener un multidetector, es decir, el trabajador antes de ingresar al espacio confinado deberá saber e identificar qué gases tiene la atmósfera a la cual se va a enfrentar o a la atmósfera que contiene el espacio confinado. ¿Por qué lo hacemos? Con dos objetivos primordiales. Primero, debemos medir la cantidad de oxígeno que tiene el espacio confinado. Por lo general, el oxígeno, que debe contener el aire ideal es un 19%. Entonces nosotros debemos medir, ¿cierto? Si tenemos el oxígeno suficiente para que el trabajador descienda o para que el trabajador ingrese al espacio confinado, si lo tenemos o no, porque si no lo tenemos, pues muy seguramente el trabajador se va a ahogar o se va a asfixiar. Ahora, segundo, hacemos mediciones con el fin de determinar si dentro de la atmósfera del espacio confinado hay gases inflamables o hay gases tóxicos, importante. Una cosa es definir si hay o no hay oxígeno y otra cosa es definir si hay gases inflamables o tóxicos que también le pueden ocasionar un daño, un envenenamiento o un peligro al trabajador. Es importante hacer la medición antes de cualquier cosa. Posteriormente, el trabajo en espacio confinado siempre debe tener una persona que se quede afuera, es decir, el trabajo en espacio confinado nunca lo podrá realizar un trabajador solo. Mínimo deberían haber dos trabajadores, uno que ingrese y el otro deberá quedarse afuera para activar el plan de emergencia o para llamar a los entes de emergencia en caso de que suceda algún tipo de anomalía. Ojo con eso, ¿sí? Siempre va a haber alguien afuera del espacio confinado, ¿cierto? Que esté pendiente de ese trabajador que ha ingresado, ¿cierto? Y que esté pendiente de su seguridad. Otro aspecto importante, es importante que este trabajador tenga una línea de vida. En la mayoría de trabajos que se realizan en alcantarillas se ven hoy en día trípodes donde el trabajador que va a ingresar al espacio confinado tiene una línea de vida y esta línea de vida pues sencillamente nos va a ayudar a saber dónde se encuentra el trabajador y en casos de emergencia poderlo alar, ¿cierto? Para sacarlo del sitio sin que otro trabajador tenga que ingresar. Entonces es importante la línea de vida. Ya hoy en día venden sistemas muy sofisticados y muy tecnológicos para ingresar a espacios confinados con línea de vida, es decir, deberá tener un arnés, deberá estar anclado una línea de vida y pues la línea de vida pues estará obviamente los puntos de anclaje de la línea de vida estarán fuera del espacio confinado y pues ya sabemos que en caso de una emergencia sencillamente pues lo vamos a ubicar a través de la línea de vida y muy seguramente la línea de vida pues nos va a ayudar a sacarlo del sitio en caso de emergencia.
Bueno, otro aspecto importante, pero que muchas empresas pues no lo consideran así, es el hecho de reconocer o identificar los peligros directamente relacionados con la labor que va a desempeñar el trabajador al interior del espacio confinado. Es decir, si el trabajador va a hacer una tarea de soldadura o va a hacer una tarea de corte, ¿cierto? Donde yo voy a utilizar unas herramientas que me van a generar chispa o que me van a generar calor, pues es importante saber, ¿cierto? Que ese espacio confinado en su interior no va a tener gases inflamables o que la superficie o las partes donde yo voy a trabajar del espacio confinado no estén impregnadas de combustible. Voy a poner un ejemplo, supongamos que vamos a hacer mantenimiento a un tanque que conserva algún tipo de hidrocarburo, pues muy seguramente este tanque en las paredes va a tener impregnado elementos de combustible, entonces si yo no tengo ese conocimiento, pues muy seguramente si yo voy a hacer un tema de mantenimiento donde voy a hacer un trabajo caliente a través de la soldadura o voy a hacer un corte a la lámina, pues muy seguramente va a haber una explosión, entonces es muy importante tener en cuenta esto las paredes, de qué están contaminadas las paredes del espacio confinado, si es que voy a trabajar directamente sobre estas paredes con el fin de no originar una explosión. Básicamente es eso. Es decir, no solamente hay que tener cuidado con los riesgos inherentes a la actividad de entrar a un espacio confinado, sino también hay que tener especial cuidado en los riesgos directos de la labor que voy a hacer dentro del espacio confinado. Si voy a hacer vuelvo y repito, si voy a hacer unas labores de mantenimiento donde voy a trabajar con soldadura, pues voy a tener que tener otro plan para minimizar estos riesgos que tienen que ver puntualmente con la soldadura o con lo que yo vaya a hacer directamente. Bueno, básicamente estos son las tareas de alto riesgo que les quería expresar, que les quería socializar. Y no quiero terminar sin antes, pues aquí darles un ejemplo de lo que es un permiso de trabajo, ¿cierto? Para tareas de alto riesgo. Entonces vamos a revisar rápidamente un modelito, ¿cierto? Para un permiso de trabajo de alturas. Entonces, mira que rápidamente aquí este modelito pues deberá tener el nombre de la empresa, la fecha, la hora y la hora final donde se va a autorizar al trabajador a que inicie su trabajo, es decir, este permiso en esta fecha y la hora inicial y la hora final pues va a ser el único espacio donde él va a estar autorizado. Sector, área, lugar o descripción del trabajo, pues aquí se describe nombre de los trabajadores que van a ejecutar el trabajo, es decir, quienes van a ser autorizados. Aquí el permiso de trabajo deberá tener un ítem que me identifique los peligros. Entonces fíjate que aquí tenemos varios peligros donde los vamos a identificar. Sencillamente trazamos una cruz para identificar los peligros. Vamos también a relacionar los equipos de protección y seguridad necesarios para desarrollar esa tarea. Y aquí comenzamos con la lista de verificación, con el checklist, donde nosotros debemos sencillamente verificar unos aspectos de seguridad y que en caso de que pues, esos aspectos de seguridad cumplan, pues se dará el permiso de trabajo. Entonces, básicamente aquí dentro de la lista de verificación tenemos unas preguntas tales como el trabajador ha inspeccionado y revisado el estado del sistema de descenso a utilizar, sí o no, el trabajador está certificado en el nivel requerido para trabajar en altura según la resolución 1409, sí o no, el trabajador se encuentra afiliado y al día en sus pagos de seguridad social, se ha revisado el estado de la estructura antes de instalar el equipo de ascenso. Bueno, hay una serie de requisitos o de aspectos de seguridad que se deben revisar antes del inicio de la labor. Sencillamente, si cumplen, pues aquí se hará así y se autorizará al trabajador para que realice su labor. Aquí vamos a mirar, este es el de trabajo en alturas. Vamos a ver el de espacios confinados, básicamente es la misma estructura, con una fecha, con una hora inicial, una hora final, una descripción del área o lugar donde se va a desarrollar el trabajo, el nombre de los trabajadores que van a desempeñar la actividad, la identificación de peligro, los equipos de protección personal y aquí pues la lista de verificación. Vamos a revisarla. Primero, las condiciones y el estado del área de trabajo han sido revisadas antes de iniciar. ¿Esto qué quiere decir? Una inspección preoperacional. Se ha revisado si hay presencia de tuberías y cableado de cualquier tipo. El explosímetro reporta un ambiente correcto. Bueno, este explosímetro puede ser un multidetector, también se conoce. El área está libre de gases, presión, sustancias calientes, tóxicas e inflamables. Existe una ventilación general adecuada. Se ha instalado la necesidad de ventilación forzada o es necesario tener ventilación forzada.
En el área de trabajo se ha dispuesto un extintor, el trabajador se ha colocado todos los elementos de protección personal, los equipos y herramientas se encuentran revisados y en buen estado, se ha dispuesto una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo, el trabajador ha instalado el arnés de seguridad y ha sido conectado a una línea de vida, al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo, se ha dispuesto de un trabajador en la superficie para que apoye en caso de emergencia, el área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente, permiten factores externos, condiciones atmosféricas, que el trabajo se haga con seguridad. Luego de terminar el trabajo se ha revisado que tanto el equipo utilizado como el área de trabajo quedan en buenas condiciones de ordenación. Bueno, entonces fíjate que aquí hay una serie de aspectos de seguridad que se deben cumplir para autorizar el trabajo. Entonces, sencillamente, si esto se cumple, pues aquí autorizamos y la persona que diligencia o que realiza el permiso de trabajo, pues deberá firmar acá la orden para que los trabajadores puedan desempeñar su labor con la seguridad adecuada. Bueno, básicamente eso era todo, eso era lo que les quería expresar en esta videoclase. Agradezco pues haberme escuchado. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, ustedes saben que la pueden hacer en el chat. La próxima clase sencillamente vamos a continuar con esta temática, pero nos vamos a enfocar en energías peligrosas, entrados en caliente y si alcanzamos con excavaciones para cerrar este ciclo de gestión en tareas de alto riesgo. A todos muy buenas tardes, que estén muy bien.